Buenas tardes, bienvenidos al espacio de abrimos toda la Biblia, de que la recorremos, buscamos y hace muchos días que estamos con el profeta Jeremías. Y espero que los que han podido seguir, que sintamos que realmente la vida de Jeremías, la manera en que Dios ha guiado todo ese momento tan dificilísimo de la vida del pueblo de Judá, ¿no? Israel en general, pero Judá particularmente, eh, y que podamos encontrar lo que más vale de la palabra de Dios es que nos habla, que nos dice cosas, aún desde tiempos tan lejanos, el 600 bajando hacia el siglo I, desde tiempos tan lejanos que encontremos que nos está hablando, que Dios nos está diciendo cosas, con los sucesos históricos que vamos a leer. Llegamos al capítulo 34, vamos a leer hoy, si Dios quiere, el 34 y el 35, y vamos a volver a encontrar lo que tantas veces decimos al leer cualquiera de los libros de la palabra, que hay conexiones, que cosas que están pasando son cosas que ya han sido enseñadas en otro momento, que han sido prometidas por Dios. Y bueno, por eso hoy se llama Conexiones desde Jeremías. Y vamos a ver cómo en estos dos capítulos, para entender ciertas cosas o para corroborar cosas que había dicho anteriormente, eh, vamos a darnos cuenta cómo la Biblia tiene una unidad, es el plan de Dios para la salvación del hombre que Dios ha permitido que quedara para las generaciones, desde el 1500 que fue traducida la Biblia en español hasta poder tener hoy un libro completo, incluso con tantas traducciones que permiten cada vez mayor entendimiento. De manera que vamos a ir al capítulo 34 de Jeremías. Los dos capítulos están fechados gracias a, si fue Baruch el que los escribió, tuvo el detalle de poner en qué época, están detallados en dos momentos diferentes. El 35 es anterior al 34, pero no importa, lo sabemos para la comprensión, pero los hechos que narran tienen que ver con toda la historia de Israel y nos muestran la unidad que hay en toda la Biblia. Capítulo 34 de Jeremías. Dice, la palabra del Señor vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo encontramos en todo este tiempo, estaba atacando a Jerusalén y a sus ciudades vecinas con todo su ejército y con todos los reinos y pueblos de la tierra regidos por él. No sé si estuvo antes este detalle, ¿no? No solo era su ejército, tomó todos los ejércitos que ya había sometido, y todos esos para atacar a la pequeña Judá. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Ve y adviértele a Sedequías, rey de Judá, que así dice el Señor. De manera que esta es otra de las profecías que eran dirigidas al último rey. Y ya estaba acá encima Nabucodonosor. Ve y adviértele a Sedequías que así dice el Señor. Voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, quien la incendiará. Ya era muy concreta, la palabra de condena del Señor. Y tú no te escaparás de su poder, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y serás llevado a Babilonia. Esto fue dicho a Sedequías, el último de los reyes. No obstante, Sedequías, rey de Judá, escucha la promesa del Señor para ti. De nuevo Jeremías tiene una promesa para este rey, desobediente al máximo. Tú no morirás a filo de espada, sino en paz. También afirma el Señor, yo te prometo que, así como los reyes de antaño que te precedieron quemaron especias
por tus antepasados, así también lo harán en tu funeral, lamentándose por ti y clamando, ay Señor. No leamos esto, dice que los reyes de antaño quemaban especias por los antepasados. Hoy día muchas cosas de la nueva era trabajan con cosas de los antepasados, de los muertos. Entonces ya eran prácticas. El profeta Jeremías dijo todo esto a Sedequías, rey de Judá en Jerusalén. De manera que acá está el escribiente. Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia estaba combatiendo contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que aún quedaban, es decir, Laquis y Aseca, que eran las únicas ciudades fortificadas. De manera que tenemos un contexto histórico muy rico acá. Desde el versículo 9, 8, empieza un tema. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. Un gesto, algo que parece que el rey Sedequías había obedecido. El acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavos y esclavas hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos de manera que nadie quedaba obligado a servirlos. Versículo 11. Pero después se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. No hacían una bien. Una vez más la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante 6 años debía ser liberado, pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Referencia al lado o al pie, vamos a ver dónde estaba esto. ¿Y saben dónde estaba esto? Éxodo, esperen porque tengo muy marcada la Biblia hoy. Éxodo 21. Si recordamos Éxodo 20, los 10 mandamientos. Después de los 10 mandamientos en Sinaí, camino a la conquista de Canaán, lo primero que el Señor les había dado como mandamiento fue 21 de Éxodo. Estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo lleva solteros, y toda una indicación para que la esclavitud fuera algo humano. Y ahora, con el rey Sedequías, con la soga al cuello, cuando ya estaban, Dios estaba haciéndoles una posibilidad para que muestren humanidad, la aceptan y después vuelven atrás. Entonces el Señor les hizo recordar toda esa ley de Éxodo 21 y también anoté, porque así dice mi referencia en Levítico 25. Recuerdan que en Levítico se vuelven a recordar todas las leyes que el Señor les había dado en Éxodo. De manera que acá el Señor les vuelve a recordar en Jeremías, en el 609 por ahí. Yo hice un pacto, no me hicieron caso. Ustedes, en cambio, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Sentimos el agrado de Dios al punto de decir que se habían convertido por aceptar una ley del Señor, una. Donde era, y me hicieron caso. No, los otros no me habían caso. Ustedes yo lo apruebo. Habían hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto en mi presencia, en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora se han vuelto atrás
y han profanado mi nombre. Cada uno obligado a sus esclavas y esclavos que había liberado a someterse de nuevo a la esclavitud. Vean cómo el Señor tenía en su mente que llegara a no haber esclavos en la humanidad. ¿Cuánto tardaron las civilizaciones? La Argentina, 1813, proclamó la libertad a los esclavos. Bueno, por tanto, el Señor volvía, así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos, a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor. Miren lo que dice. Dejaré en libertad a la guerra, la pestilencia y el hambre, para que les pase a ustedes, para que lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra, puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia. El Señor tenía que decirles lo que les había dado, lo que les había relajado el castigo por eso de liberar a los esclavos. Y ahora libera el castigo, una manera especialísima de decirles que volvía atrás todo. Había un momento en que el Señor creyó que se habían convertido. Bueno, y ahora viene otra cosa. Puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré, presten mucha atención, como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. Si no leen la notita que hay como referencia, esto va a quedar como es chino, ¿no? Pero acá en la referencia dice Génesis, esperen, Génesis 15. Génesis 15, nos vamos a Abraham. Génesis 15, esperen porque tengo que encontrarlo acá. ¿Está? Génesis 15, 6, y prometo que pronto vamos a leer la vida de Abraham. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y le dice, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte posesión de esta tierra. Y Abraham le dice, Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y miren lo que le hace hacer el Señor. Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad, miren lo que acabamos de leer, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba, porque ese era un rito oriental de aquel tiempo que Abraham lo tomó muy en serio. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. La profecía la dio el Señor en Génesis 15. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. De manera que el Señor le dio esta revelación profética a Abraham cuando él quedó dormido en una visión y delante de él había una ternera, una cabra, abiertos por la mitad, una mitad frente a la otra. Un acto simbólico. Y acá volvemos a Jeremías 34, donde dice, puesto que has violado mi pacto de no liberar a los esclavos, ni las estipulaciones que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos
pasaron para rubricar el pacto. En aquel momento de Génesis, Abraham hizo un pacto verdadero. En realidad era el Señor con él, pero Abraham lo tomó para toda su vida. Y entonces, acá viene la condena. A los jefes de Judá y de Jerusalén, a los oficiales de la corte y a los sacerdotes y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos, que atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. A Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes los entregaré en manos de los enemigos que atentan contra sus vidas, es decir, el poder del ejército del rey de Babilonia, que por el momento se ha replegado. Se había replegado, dice por ahí la nota, que por influencia, porque se acercaban también los egipcios, habían salido, y fue un tiempo de tranquilidad, un tiempo de... se había replegado el enemigo. Ese fue el momento que prometieron liberar a los esclavos. Dios retrasaba el castigo si ellos tenían un gesto de obediencia. Voy a dar una orden, afirma el Señor, y los haré volver a esta ciudad. La atacarán y luego de tomarla la incendiarán. Dejaré a las ciudades de Judá en total desolación, sin habitantes. El Señor les había dado una tregua si eran capaces de hacer ese acto de liberar a los esclavos. Y lo hicieron y después volvieron atrás. Palabra del Señor para toda la humanidad. Cuando Dios permite que no haya un castigo. Capítulo 35, otra historia y otro tiempo. Fíjense, la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ya estábamos en el cuarto rey, en el capítulo anterior. Esto fue bastante antes. Pero viene un acto fuera de todo lo que hemos visto hasta ahora en Jeremías. No dejamos de asombrarnos por las cosas que tuvo que vivir Jeremías como muestra de lo que el Señor estaba brindando, alertando y haciendo. En los días de Joacim, ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Acá mi nota dice, en Primera de Reyes, cuando estaba la construcción del templo, donde habla de las salas especiales que tenía. O sea, este era el templo de Salomón todavía, que iba a ser destruido por esta desobediencia. Entonces, ve y llama a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Antes de volver atrás y leer, voy a volver a Primera de Crónicas 2, donde está la tremenda genealogía de todos los hijos de Abraham, de todos los hijos de Jacob, donde tenemos la parte que muestra la veracidad y la seriedad de la Biblia. Pero solamente un pedacito, donde termina el capítulo 2, que son los descendientes de Judá, este hijo de Jacob tan especial, hijos de Salmá, y dice todos los descendientes. Y el último dice, estos fueron los kenitas. Los kenitas nos aparecieron en el libro de Jueces, descendientes de Hamad, padre de la familia de Recab. De manera que los recabitas eran parientes, pero formaron otro grupo diferente. Eran descendientes de Judá. Miren lo que pasa. Lo manda Dios a Jeremías. Entonces fui a buscar, y acá vuelve Jeremías a hablar en primera persona, fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas que vivían en ese tiempo, ¿no? Los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes, que a su vez estaba encima de la de otro guardián del umbral. Todo esto era tal cual el templo de Salomón.
Les serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y les dije, beban. ¡Oh, qué recibimiento! Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente, nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes, tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos, vámonos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Claro, años antes habían venido los sirios sobre Israel, de manera que los recabitas vivían en el norte. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Claro, ahora entendemos por qué esta gente tenía también a Nabucodonosor encima. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Esperen y vamos a leer Segunda de Reyes. Tenemos que pasear por la Biblia hoy. Segunda de Reyes tengo 10, 15 al 16, un pequeñísimo pasaje donde estaba Jehú, que fue el encargado de exterminar a la familia del rey Acab, aquel que era el esposo de Jezabel, que se enfrentó a Elías y que había llevado la idolatría total a los israelitas. El pedacito dice, al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonabad, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó, ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú respondió, si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y no vi más que seguir pero junto Recab, en realidad era Jonadab, el hijo de Recab, fue con Jehú y cumplió lo que el Señor le había mandado, ¿sí? De manera, un pacto con una mano ahí. ¿Tengo algo más? No, nada más. Pero volvemos entonces. Ahora tenemos a los recabitas que habían seguido fielmente lo que el Señor les había indicado al punto de cuando había enormes palacios de todos los reyes y los príncipes en esos tiempos, ellos estaban en Jerusalén viviendo en carpas, simplemente porque habían sido fieles a lo que el Señor les había indicado desde los antepasados. Bueno, después de eso que dijo, que le explicaron a Jeremías que por eso estaban en Jerusalén, seguramente, no sé si Jeremías lo sabía o no, pero ellos le tuvieron que explicar toda la historia. Entonces, la palabra del Señor vino a Jeremías. Jeremías no lo sabía, el Señor le tuvo que dar una indicación. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ve y dile a toda la gente de Judá, Jerusalén. ¿No pueden aprender esta lección y obedecer estas palabras? Afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino. Y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio a ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, acá vuelva la palabra, ¿no? La palabra que Reina Valera dice sin cesar y que acá tenemos en repetidas ocasiones, vez tras vez, las hemos vuelto a leer todas, ¿eh?
pero Dios diciéndoles, les hablé siempre, les indiqué siempre, les di leyes para que fueran, como dijo Dios, para su bien. Eran más sanos que nada los recabitas sin beber alcohol, ¿no es cierto? En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Ustedes no han dejado de enviarles a mí. No, perdón, no dice ustedes. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para decirles, y acá vuelve a repetir, conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. Se me da de pensar qué terrible había sido, quizás humanamente pensando, que estos recabitas, que en una de las salas hermosas del palacio de Salomón se les invitó a beber vino y no dejaron el compromiso que tenían con el Señor. ¡Qué tremendo! Podría haber sido una tentación de grado sumo, pero no se les movió un pelo y dijeron, nosotros no bebemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente. Y seguramente es que los antepasados todos habían seguido explicando a sus descendientes que esa era una orden que había sido dada por el Señor. Volvemos a Jeremías hablándole al pueblo. Ahora, esta fue otra de las representaciones de Jeremías, o sea, hacer llamar a los recabitas para tentarlos con vino y mostrarles al pueblo. Ellos fueron capaces de seguir lo que yo les había dado como mandamientos. Ustedes no. Y volvemos, esto había sido un relax. Parecía que era un momento con un ejemplo sano de un pueblo coherente. Este sí que había sido un pueblo coherente, a pesar de que vivían en carpas cuando había buenas edificaciones en ese entonces en Jerusalén. ¿Se imaginan? Ellos habían estado en las afueras de Jerusalén ahí poniendo sus carpitas. Pero creo que no dice nada más de lo que les iba a pasar, pero estoy segura que estos fueron con los exiliados primeros, esos que pudieron construir casas, habrán construido carpas allá en Babilonia. Pero hay una promesa para ellos. Los descendientes cumplieron la orden dada por su antepasado, en cambio este pueblo no me obedece. Por eso, ahí viene la palabra, así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado. Ya las leímos montones de veces en Jeremías, que ya les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron, los llamé y no me respondieron. Quizás seguramente las referencias acá del capítulo 17, miren, tengo un montón de versículos donde están las veces anteriores donde aparece que el Señor los llamó, les habló, les anunció. Y lo único que el Señor tiene para decir es, no me respondieron. Jeremías entonces también le dijo a los recabitas, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y las han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que él les ordenó,
así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Ahora me doy cuenta que ellos fueron al exilio y volvieron, porque dice que iba a haber un descendiente de los recabitas que iba a estar al servicio del Señor. Cuando leamos, o cuando cualquiera lea, por supuesto, los libros de Nehemías y del antecesor, donde cuenta el regreso del exilio y de nuevo y los otros profetas del final, como Zacarías, que hablan del templo, de la reconstrucción del templo, allí iba a haber un descendiente, por lo tanto los descendientes habrán ido al exilio y habrían vuelto y tendrían un lugar. Nada de esto dice la Biblia, pero encontré que mi anotadora acá dice que en la Mishnah, que es uno de esos libros paralelos que fueron saliendo, como el Talmud, como los libros de los rabinos, que muchas veces completaron historias de la Biblia, no fueron incluidas en el canon, pero fueron muy interesantes para entender todo lo que pasó, especialmente en los 400 años que no hubo palabra bíblica. Y en la Mishnah dice que los recabitas tuvieron responsabilidades en el templo de Jerusalén después del exilio. De manera que completamos esta historia de los recabitas que empezó allá lejos, que era en Segunda de Reyes, lo tenemos en Segunda de Reyes, que lo tenemos en Crónicas, en la genealogía de Judá, y que finalmente sabemos que cuando hubo un nuevo templo reconstruido por los que volvieron del exilio, había recabitas recibiendo la concreción de la palabra del Señor. Nos recorrimos desde Génesis, todos los libros históricos o gran parte, viendo las conexiones que hay en toda la palabra. Cada vez que las encontramos las hemos marcado, cada vez que las entendimos las hemos marcado, para ver cómo el Señor siempre dio oportunidades y siempre estaba diciendo: conviértanse a mí y yo los voy a restaurar. Bueno, vimos 34 y 35 y veremos, porque vienen ahora historias de lo que le tocaron a Jeremías sufrir y representar, para que siguieran viendo cómo Dios iba mostrando lo que iba a pasar. Seguiremos mañana, si Dios quiere. Que el Señor los bendiga.